Bienvenidos, bienvenidas a una nueva ocasión de Cercanos por las diferentes plataformas de TD+. Cada semana lo que buscamos es que usted y nosotros aquí en estudio podamos aprender. Eso es el primer punto más importante que hacemos en este espacio. Y la segunda cosa es aprender acerca de ¿qué? Bueno, acerca de emprendimiento, empleo, educación y negocios, que son 4 ejes temáticos que hemos definido, o 4 grandes temas a través de los cuales desarrollamos semanalmente esta plataforma de contenido educativo en TD+, de aprendizaje y como les decía, donde al final de cuentas lo que buscamos es que usted tenga cada vez más información que le permita ser parte de un concepto que quizás no hemos hablado mucho todavía, pero que hace unos días reflexionaba y que es la sociedad del conocimiento. Es decir, hoy estamos en una sociedad que consume tanta información que hay que dársela para que pueda tener criterio y más. No digo más, porque ya me emociono hablando de la sociedad del conocimiento. Tengo que presentarles a Gabriela Roberti. Ella es nuestra invitada para esta ocasión. Gabriela, bienvenida. Ya les voy a contar de qué vamos a estar conversando. Encantada de estar acá. Gracias, Gabriela. Gabriela es directora del Grupo Innova y también es especialista en reclutamiento y otras áreas vinculadas sobre todo con gestión del talento y desarrollo organizacional, podríamos decir. Sí. Así que, Gabriela, de verdad, gracias. Bueno, yo encantada de estar acá para conversar de algo que me apasiona, que es lo que está relacionado con la gestión del talento. Y precisamente hablando de gestión del talento y algo que quiero desarrollar hoy, es que en el país recientemente se han lanzado, y esto es un tema que ya hemos hablado muchas veces también, pero cada trimestre se lanza una encuesta continua de empleo, ¿verdad? Y esta encuesta continua de empleo lo que nos da son datos de referencia sobre los cuales podríamos decir cómo se está comportando la empleabilidad en el país. Y hay una de las áreas más importantes en medio de todo esto y es el reclutamiento de talento, ¿verdad? Y las empresas siguen buscando gente, pero ese modo de hacerlo ha cambiado y por eso está Gabriela aquí. Gabriela, si pudiéramos definir cuáles son los principales hechos o características que se han modificado a la hora de reclutar personal, producto de la pandemia, del momento social, del momento económico y sobre todo de la disponibilidad de talento en el mercado, ¿cuáles podrían ser? Sí, los procesos de reclutamiento han cambiado porque el mundo gira y se ha transformado y la pandemia ha acelerado muchísimo más los procesos tecnológicos que ya llevamos. Entonces, ha cambiado desde 2 aristas, tanto para las organizaciones, ejecutar el proceso de reclutamiento y por ende, para los candidatos a la hora de buscar trabajo. Va de la mano. ¿Y por qué ha cambiado? Bueno, uno, porque está un factor tecnológico sumamente importante, ¿no? En segundo lugar, que utilizan las organizaciones. Hoy en día hablamos de inteligencia artificial a la hora de reclutar, hablamos de procesos que son muchísimo más rápidos, entonces ya no es el reclutador que revisa 5.000 currículos al día, y eso hay que considerarlo como candidatos, ¿no? Hablamos de plataformas tecnológicas que los candidatos también tienen que saber usar. Por el otro lado, por supuesto, los candidatos tienen que estar anuentes a estos nuevos aprendizajes, ¿no? Y cambia hasta la forma cómo elaborar un currículo, cambia la forma de cómo postular un empleo, de cómo buscar un trabajo, porque hay que estar activos en lo que son las distintas redes sociales, hay que tener un currículo bien elaborado y hay que saber cómo buscar trabajo, empleo. Me ha dado muchos temas en realidad en esta primera respuesta, porque al final lo que quisiera entonces es que nos enfoquemos en algunas de todas estas que usted ha ido mencionando, porque hay un factor importantísimo que usted acaba de mencionar y es que en un modelo antiguo una persona que se dedicaba al reclutamiento veía infinidad de currículums y los veía en físico, después los pasó a ver en digital. Correcto. Pero entonces la primera pregunta con la que quisiera basarme en la respuesta anterior suya es: el currículum tal cual lo conocemos hoy, y existen miles de formas de hacerlo y hasta plantillas, ¿sigue siendo útil? Sigue siendo útil. El currículo es nuestra carta de presentación, es la primera carta de presentación a la hora de buscar un empleo, y no solamente a la hora de buscar un empleo, sino es nuestra carta de presentación profesional. ¿Eso qué quiere decir? A lo mejor yo estoy, o como consultora, yo tengo mi currículo elaborado, porque me lo puede pedir un cliente o cualquier entidad que yo esté haciendo algún trabajo. Sin embargo, para los candidatos a la hora de buscar trabajo es sumamente importante elaborar un currículo adecuado. Y eso ha cambiado también hoy en día, la forma como hacerlo. ¿En qué manera ha cambiado la forma de hacer ese currículum? Okay. Porque entonces quiere decir que ya no tengo que buscar una plantilla o empezarle a preguntar a amigos o amigas, primos, no sé, lo que sea, para decirle: ayúdenme a hacer un currículum. Existen plantillas muy buenas en internet, sin embargo a veces se hacen demasiado repetitivas
y no solamente se trata de vaciar nuestra información en ella, sino es importante a la hora de elaborar un currículo es saber hacia dónde nosotros vamos, hacia dónde queremos ir, hacia dónde vamos a postular ese empleo en el momento de elaborar ese contenido. Los currículos tienen que tener, de hecho, hoy en día está el factor tecnología, entonces no podemos dejar de mencionar que tienen que tener palabras claves, porque si los reclutadores buscan con inteligencia artificial, tenemos que tener algunas palabras claves adecuadas hacia nuestro puesto de trabajo. Igualmente, colocar o el URL de LinkedIn o, muy bien, LinkedIn te da a ti un QR, que ese QR lo podemos colocar y anexar al currículum. Es una manera de plasmarlo allí y sencillamente hoy casi todo el mundo y todos los empleadores manejan lo que es un QR, pueden llegar a la hoja de LinkedIn con otro contenido adicional, porque allí deberíamos compartir contenido de valor. Interesante, porque ahora lo estamos vinculando con el tema tecnológico. A ver, ¿de qué forma el currículum necesitó o empezó a verse nutrido del factor tecnología? Además de esto que me acaba de mencionar, de los QRs, de los links de plataformas, pero ¿de qué otra forma? Desde el mismo momento que las empresas empezaron a cambiar la forma de elaborar sus currículos. ¿Okay? Entonces, cuando las empresas empiezan a utilizar inteligencia artificial, ya evidentemente hacen una lectura muy rápida de lo que son los currículos y sencillamente si no colocas la información correcta, está fuera. ¿Okay? Entonces, hay que saber redactar un currículo hacia donde nosotros nos queremos dirigir. El currículo debería tener incluso una presentación nuestra, recomendamos en Grupo Innova que tenga una presentación al menos de 4 líneas. ¿Okay? En esas 4 líneas nosotros decir cuál es nuestro factor diferenciador. ¿Por qué Bernal y no otra persona? ¿Okay? Entonces, ahí tenemos que diferenciarnos. Eso, para el reclutador, a la hora que lea, también nos llega un currículo, lo leemos, da una visión muy rápida de lo que es el candidato. Y este currículum nos puede llevar a diferentes procesos, de repente varias entrevistas, o inclusive puede que con solo ver el currículum ya la persona reclutadora diga, esta es la persona que buscaba, ¿verdad? Y haya cierto acercamiento vía telefónica y más. Correcto. Pero pasemos a esa segunda etapa, digamos, de ese proceso actualmente. ¿Qué pasa? Y sobre todo a nivel... El otro día, le voy a dar un ejemplo. El otro día estaba en un área de un espacio abierto de trabajo y en una sala había una entrevista, ¿verdad? Y eso es típico, ¿verdad? Entonces, la entrevista de modo virtual, ¿qué puede decir de mí? Además de lo que ya pudo haber dicho mi currículum delante de ese reclutador o reclutadora. Ok. Generalmente el reclutador, es correcto, el currículum es la chispa, Claro. que dice, esta es la persona que voy a contactar, ¿no? Luego viene como una ligera llamada, una entrevista telefónica, que realmente es simplemente para verificar algunos puntos importantes. Para ver si es. Si es, y no me equivoco, ¿no? Curricularmente. Sí. Y ahí es importantísimo, desde ese momento, es la capacidad de comunicación que tenga el candidato. Parece fácil, pero no todos los candidatos saben venderse y saben conversar. No es saber hablar, ¿ok? Es saber comunicar una idea, que es diferente. Y ahí es donde está el segundo punto donde muchos candidatos caen en nivel general. Entonces hay que saber comunicar quiénes somos nosotros. Eso hay que identificarlo. Por eso yo digo, es importante hacer un trabajo incluso de autoconocimiento para el candidato. Saber quién eres, en qué te diferencias, a dónde vas. Eso lo tiene que tener muy claro. A veces es fácil comentarlo, pero muchas veces lo preguntamos y los candidatos no saben, ¿no? O dicen, no lo había pensado o no lo he redactado. Redáctenlo, ¿ok? Eso adicionalmente nos ayuda a vendernos a nosotros y saber cuáles son nuestras fortalezas y también, ¿por qué no?, cuáles son nuestras oportunidades de mejora. Porque todo el mundo tiene oportunidades de mejora. Lo importante, de hecho, es decir, estoy trabajando en ellas o quiero mejorarlas porque eso es un camino continuo de aprendizaje. En esa línea, para ese primer momento de encuentro, sea virtual o telefónico, ¿eso se ensaya o no se ensaya? Y es bueno preguntarle a otras personas para que escuchen lo que yo podría estar diciendo de mí y así hacer como una reconfirmación de lo que creo, de quién soy. Nosotros lo recomendamos ensayarlo, sobre todo porque no todo el mundo tiene una capacidad de comunicación elevada o hay personas más tímidas que otros por una cuestión sencillamente de personalidad y todo es válido, ¿no? A las personas que les cuesta muchísimo comunicarse o de hablar o dicen me da pena que me llamen, hay que practicarlo o practícalo delante de un espejo, luego practícalo con otra persona y básicamente lo que vamos a hablar es de ti y nadie mejor que un candidato para conocerse. ¿Qué pasa actualmente con el tema de los idiomas dentro de esos primeros acercamientos que tienen las compañías con las personas candidatas?
que tanto se está dando hoy, porque aquí hemos tenido un desfile, por decirlo de esa forma, de personas que están ligadas con empresa multinacional, con CINDE inclusive, Procomer y otras organizaciones que siempre están como muy conectadas a ese mundo, ¿verdad? Entonces, pero viniendo usted como, y hablábamos previo a esta conversación, como intermediaria de esos procesos, ¿qué tanto se está dando lo que ellos y ellas dicen y lo que los candidatos y candidatas también están experimentando? ¿Sí? Cada día más se requiere idiomas. Sobre todo, por supuesto, el inglés. O sea, puede que en la primera llamada o videollamada de repente me agarren en frío y de una vez me entren con otro idioma que están buscando. No debería, porque eso debe ser en el contacto telefónico o en el contacto previo que se haga, decir, mira, hablas inglés, por ejemplo, si estoy buscando una persona con habla de inglés, y decir que por cuánto hablas, si eres un B2, un C2, cuánto te calificas, podemos hablar, se comprueba si la persona, listo, ¿ok? Pero cada día hay más demanda de personas bilingües, sobre todo un factor importante es en el área de tecnología, que aquí se está buscando muchísimo en Costa Rica. Yo creo que hay una demanda global, se requiere el idioma inglés en el 90% de las posiciones que de hecho tenemos abiertas. Usted me comentaba también que uno de los fenómenos que se han ido dando en la transición del modelo de reclutar personal actualmente es, y hablamos del currículum, hablábamos de esas entrevistas, pero me hablaba también del video currículum o de la videopresentación, ¿verdad? ¿En qué momento se puede dar eso según la solicitud de las compañías? Sí, en estos momentos donde hay una tasa de desempleo elevada, aunque hubo una disminución, pero sigue siendo elevada para el país, nosotros recomendamos incluso tener opciones diferentes, ¿no? Me preguntan a veces, ¿qué podemos hacer? Mira, una de las cosas que podemos lograr es ejecutar un video CV. Un video CV es un currículo en forma digital, claro. ¿ok? ¿Cuál es la diferencia más importante? Que no es igual a un currículo y no estoy diciendo jamás que la va a sustituir. Lo que va a hacer es complementarla. ¿En qué lo complementa? Precisamente en la capacidad que tenemos de conectar con la gente. Porque ahí podemos trabajar en base a lo que son las emociones. Ahí podemos trabajar más orientado a lo que son nuestras competencias blandas, que hoy en día son sumamente importantes para las organizaciones también, ¿ok? Igual que las competencias duras o técnicas. Entonces ahí podemos hablar de qué nos gusta como persona, nuestros valores principales, podemos decirlo allí, y que la empresa conecte y diga, oye, me encanta, ¿no? Y hay muchísimas formas de hacerlo. Lo podemos hacer de una forma, por supuesto, muy elaborada, con un equipo técnico, o lo podemos hacer incluso hasta con un celular, y recomendamos, por supuesto, una pantalla plana. Hoy en día existen hasta para editar online sin costo, con muy bajo costo, donde podemos colocar incluso letras, y eso nos va a ayudar a conectar. Esto es algo que se está dando desde hace mucho tiempo. Antes de la pandemia se ha dado todo lo que es el videocurrículo, sobre todo en países, en Estados Unidos, en Canadá, en España se da muchísimo, ¿ok? Y en Sudamérica, específicamente en Argentina y Chile, también ha habido un vuelco hacia estos videocurrículos. De hecho, nosotros en Grupo Innova, algunos clientes y nosotros tenemos una plataforma que permite grabar cuando son procesos masivos, permite hacer una breve grabación de la persona en un video CV de 2 minutos. Le voy a hacer una consulta, vamos a ir a la primera pausa o a la pausa que hacemos en la conversación, pero quisiera cerrar con esta pregunta muy puntual. Del 1 al 10, ¿cuánto marca la diferencia la forma en que yo presente mi currículum? El diseño, la estructura, ¿cuánto marca la diferencia? Siendo el 1 más bajito, muy importante, sí. Siendo 1 el más bajo y 10 máximo nivel. 9. Es determinante la forma como nosotros elaboramos un currículo. Vamos a hablar de eso después de la pausa, en esto que es Cercanos, acá por TDMás. Cercanos es actualidad en negocios, empleo, educación y emprendimiento. Visita nuestra página web y seguinos en redes sociales. Hoy quiero detenerme en la invitación, gracias por seguir acompañándonos, pero quiero detenerme en la invitación que siempre hacemos semana a semana para que puedan visitar nuestras diferentes plataformas, tanto la página web como redes sociales, donde semanalmente compartimos con ustedes extractos de cada una de las conversaciones que sostenemos con las personas invitadas. Y es muy importante porque esto nos ayuda a poder llevar
frases puntuales que ustedes escucharon acá para que queden en su memoria y eso les lleve luego a hacer una investigación cada vez más amplia del tema que estamos abordando. Es un servicio más que queremos ofrecerles a través de las plataformas en Facebook, en Instagram y también, por supuesto, en la página web, donde van a encontrar muchísimo más contenido alrededor de los 4 temas que nos definen, que nos apasionan y que al final lo que buscan es que usted tenga una mejor calidad de vida a través de lo que hacemos. Bien, Gabriela Roberti es nuestra invitada para esta ocasión. Ella es directora del Grupo Innova y también ya, si nos han acompañado en el bloque anterior, es especialista en todo el mundo de reclutamiento y también de desarrollo personal, organizacional y más. Bueno, Gabriela, hablábamos antes de la pausa de la diferencia de 1 a 10 que marca la forma en que yo presento mi video currículum o mi currículum físico o qué sé yo, hasta la videollamada que tengo, ¿verdad? Sí. ¿Qué factores son hoy determinantes entonces para que esa calificación que usted nos dio de 9 sean la que soporten lo que usted nos pudo compartir? Sí, te decía 9 porque de hecho el currículo, como estaba diciendo, es nuestra carta de presentación. Existen los currículos que llamamos vacíos, que son los currículos que no tienen información y generalmente si un reclutador no tiene tiempo, lo pasa. ¿Qué es un currículo vacío? Si yo estoy buscando, y voy a colocar un cargo muy fácil para explicarlo, un administrador. El administrador en una empresa puede hacer cosas muy distintas al administrador de otra naturaleza de empresa. No es lo mismo el administrador de una empresa de servicios, etcétera. Si coloco administrador y ya no coloco qué funciones y qué logros hacía, no me da nada como candidato. Entonces hay que especificar las responsabilidades y los logros en cada una de las ocupaciones que hemos tenido en nuestra trayectoria, por ejemplo. Eso a la hora de presentarlo y a nivel visual, y usted daba algo al inicio que creo que podríamos traer hacia esta respuesta que buscamos, y es que usted decía que yo debo ser consciente de hacia dónde quiero ir o hacia dónde apunto. Sí. Entonces, y creo que esto es un tema que quiero dejarlo en firme. Si yo estoy buscando un trabajo o me están buscando para una posición en diseño publicitario, sí, ¿verdad? No es igual a si fuese un trabajo enfocado en programación, no, o si fuese, como usted daba el ejemplo, en administración. Entonces, por supuesto, ¿cuánto puedo imprimirle de mi personalidad? Exacto, y de mi esencia o mi carrera a cada uno de esos formatos de presentación de quién soy? De hecho, no hay una receta perfecta. Me han preguntado, ¿cómo es el formato que debo utilizar? Va a depender, de hecho, de tu carrera. Y dijiste un ejemplo muy bien, que es lo que tiene que ver a esas áreas creativas, como publicidad, el área de comunicación, periodismo, el área de copyright. Son áreas muy creativas donde no tiene que ser un formato como si fuera un gerente de finanzas para la banca. ¿Me explico? Son distintos. De hecho, me han llegado currículos que tienen enlaces y cuando se le da clic a cada enlace te lleva al trabajo realizado como copywriter, como fotógrafo, que es muy distinto a alguien en el sector tecnológico, ¿no? Entonces va a cambiar. ¿Qué colores, qué forma? Hay que impregnar la esencia de cada quien, por supuesto, y eso está muy ligado al cargo que nosotros representamos y al cargo que queremos ejecutar. Hablemos un poco de las plataformas tecnológicas que ya también usted nos mencionaba antes, pero creo que es importante. Hay una en específico que es LinkedIn como tal y que creo que es una plataforma que no todos y todas estamos tan familiarizados con ella, pero que termina siendo importante entonces para un reclutador o reclutadora lo que allí yo coloque. Total. ¿Por qué? De hecho, LinkedIn para mí es la plataforma por excelencia, ¿no? Okay. No todo el mundo la sabe usar. O no, porque hay muchos mitos en base a ellas, ¿no? Una de ellas es que a lo mejor o yo no estoy buscando empleo y no necesito usarla, o sí estoy buscando empleo pero es que no me contactan. Y para que te contactan hay que crear conexión. El LinkedIn no es basar nuestra información allí, ¿no? Es precisamente conectar. ¿Qué contenido compartes de valor? ¿Okay? Eso es una red de networking. ¿Qué contenido tú haces? ¿Qué contenido no solamente compartes, sino también comentas para que seas más visible? ¿Cuántas personas tú conectas y que estén relacionadas a lo que por supuesto quieres, ¿no? Todo eso va a influir. Es un trabajo, yo digo que eso es un trabajo de hormiga, que poco a poco, entonces no puedes esperar que una persona abra un LinkedIn hoy, tiene 40 contactos y dicen es que no me llaman. No funciona así, ¿ok? De esa forma. ¿Y cómo podríamos hacer la diferencia entre esa plataforma para un vistazo que un reclutador o reclutadora quiera dar a mi perfil
versus la infinidad de plataformas más que puedan existir, que quizás no están muy vinculadas al desarrollo profesional, pero terminan siendo también de referencia para conocer quién es esa persona. Entonces, si yo estoy en un proceso de búsqueda o no, o de desarrollo profesional, ¿qué peso tienen esas otras en comparación con LinkedIn, que ya hemos hablado? LinkedIn tiene que estar dirigido netamente al plano profesional, ¿ok? Y compartir contenido de valor que esté relacionado a nosotros, a lo que estamos haciendo a nivel profesional. Las otras redes se manejan de distintas formas, ¿no? Lo que es Facebook o Instagram se hace de una manera distinta y uno le da un contenido personal, familiar, incluso muchas personas publican fotos familiares. Lo que sí es verdad, de todo. Lo que sí es verdad, don Bernal, que nosotros tenemos que ser cónsonos con lo que nosotros exponemos y con nuestras redes sociales. Siempre decimos y recomendamos, es cierto, lo que haga la persona con su vida fuera de la organización, pero también tiene que estar y ser consecuente con los valores que la persona profesa. ¿Y cuánto pesa en la decisión? O sea, en un proceso de reclutamiento, no sé, usted tiene delante a Jaime Cerdas y a María González, y usted ve la vida de ambos, ¿verdad? El desarrollo profesional y más. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa lo que yo pueda ver en su vida fuera de? Sí, muchísimo. Depende de lo contenido que se comparta, ¿no? Pero si vemos que una persona que estamos buscando tiene que tener unos valores y vemos que tiene y refleja otros en su vida personal, obviamente decimos, no, aquí hay algo que no es real. Y si no es real, muchas gracias. Exactamente. No se contrata. Termina siendo. ¿Qué pasa también, y para cerrar con el tema de plataformas tecnológicas, si yo desarrollé un blog o si yo desarrollo un WordPress o se me va ahorita el nombre de un Medium, ¿verdad? Que son como plataformas donde yo puedo colgar ahí mi contenido, no sé, de poesía, pueden ser de experiencias de la vida o pueden ser temas muy puntuales en específico de lo que yo hago como profesional. ¿Eso cuenta, no cuenta y cuánto también? Sí, por supuesto, todo lo que agregue valor y me haga saber más de la persona como candidato se puede colocar en las distintas plataformas, esos links, esos enlaces, o esos URLs o esos datos, porque es información importante. A la final van a ser plus y me va a decir un poco más de la persona y generalmente las empresas buscan conocer quién es a nivel no solamente profesional, ¿ok? Sino queremos saber más del candidato y esas plataformas son excelentes para eso. Las personas que hoy están en una búsqueda de empleo, sea porque están desempleadas o sea porque están dentro de un modelo de negocio actualmente y quieren buscar alguna otra opción, puntualmente y ya casi para ir cerrando en la conversación, ¿qué deben considerar a este momento de octubre del 2021? Sí, no desalentarse. Hay un grupo bastante grande de lo que llaman desalentados, ¿ok? Aquí lo que tenemos que hacer es ser consecuentes a la hora de buscar trabajo. El buscar trabajo es un trabajo, no es publicar en las distintas plataformas nuestro currículo. Hay que entender que el currículo incluso no es uno solo. Nosotros podemos tener distintos currículos de acuerdo al área donde nosotros nos estamos postulando. Y eso es importante y creo que el 90% no lo utiliza de esa manera. Hay que conectar con las personas adecuadas, ¿ok? LinkedIn es una plataforma perfecta para conectar con los gerentes de recursos humanos, con las reclutadoras, el trabajo que ha sido histórico para nosotros y dice, bueno, esta empresa, si yo vengo del sector servicio, me puedo ir por acá, me puedo enfocar, hay que tener olfato, ¿no? Para eso. Y por supuesto, crear redes de contacto, ¿ok? Saber también trabajar en ese periodo, si las personas están actualmente desempleadas, trabajar en las competencias duras y blandas que ahorita se están tomando muchísimo en cuenta. Y cerremos entonces esta conversación hablando un poco de una iniciativa que el Grupo Innova había propuesto para que personas que precisamente estaban en una búsqueda pudiesen recibir capacitación o formación o acompañamiento o guía, como se le quiera llamar, de parte de ustedes para poder insertarse en el mercado laboral. ¿De qué se trataba este proyecto? Nosotros hemos ayudado a una infinidad de personas a trabajar y elaborar sus currículos. Incluso nuestros candidatos a veces le orientamos y le decimos, mira, si tu
currículo no está bien elaborado, vamos a trabajar en esto, o no tiene una adecuada foto, no, si la persona lo quiere colocar, hay que colocar una foto correcta, entre tantas opciones, ¿no? De hecho, nos han llegado, y de verdad, don Bernal, han sido más de 3.000 currículos para poder ayudarlo, y ha sido imposible responder uno a uno, ¿no? Claro. Por eso hemos creado, de hecho, unos live, unos webinars también, para trabajar con las personas y nos puedan ver sin ningún costo. De hecho, empezamos cómo elaborar un currículo, cómo también trabajar con herramientas de LinkedIn, que no todo el mundo lo sabe utilizar. Y vamos a continuar, de hecho, el próximo miércoles a las 10 de la mañana con el próximo Facebook Live. Muy bien. Que será miércoles, ¿qué fecha es específica? El próximo miércoles a las 10 de la mañana. Ok, este miércoles, así puntualmente, este miércoles que viene a las 10 de la mañana en el Facebook Live de Grupo Innova. Muy bien, Grupo Innova, así como está. Entonces, para que lo puedan buscar. Ahí sale en el Facebook, somos Grupo Innova, y ahí está ahí toda va la a estar, información. 10 de la mañana, 10 de la mañana de este próximo miércoles. De este próximo miércoles. De este próximo miércoles. Y si se usted tratan distintas temáticas, todas relacionadas a empleabilidad. Voy a ver la fecha en específico para poder dar el dato correcto, porque ahorita no lo tengo en mi mente. Vamos a ver, es miércoles 27, ahí está el dato exacto, miércoles 27 de octubre, 10 de la mañana, porque este programa se estrena el lunes 25 de octubre, entonces si usted está viendo una repetición ya después, no se preocupe, va a quedar en el Facebook del Grupo Innova si no lo agarró, por decirlo así, ese 27 a las 10 de la mañana. 3.000 currículums fue lo que recibieron. Esta fue la vía fue una para avalancha poder, de currículos. Y bueno, obviamente no hemos podido, es imposible responder uno a uno dando seguimiento a elaborar un currículo. Básicamente lo que pedían era cómo puedo elaborar, cómo puedo mejorar mi currículo, ¿no? Y bueno, ha sido bastante difícil y por eso hemos creado esto. También vamos a crear un programa para trabajar lo que es nuestra marca personal. Muy bien. Donde ahí vamos a hablar de todo, ¿ok? Que esté relacionado y mucho está ligado a todo este proceso de empleabilidad. No solamente es currículo, LinkedIn con personas, sino también trabajar incluso con temas de storytelling para aprender a comunicarnos. Bueno, vamos a hablar de cómo vestirnos a la hora de una entrevista con una persona que es experta en el área, tanto para hombres como para mujeres. Y bueno, ahí vamos a aprender incluso cómo crear contenido de valor tanto online como offline. Muy bien, 27 de octubre entonces. El tema sencillo es que el reclutamiento ha cambiado y en la forma de hacerse, que las compañías siguen buscando talento, pero que muchas veces necesitamos ser cada vez más estratégicos y estratégicas para encontrar la vía correcta. Gabriela Roberti es quien nos ha acompañado para poder abordar este tema. Gracias por su compañía en esta ocasión. Gracias por la invitación. Muy bien, y a ustedes también, que cada una de las semanas están con nosotros aprendiendo, formándose y buscando precisamente tener este tipo de conocimiento a su alcance. Gracias. Será hasta la próxima edición en esto que es Cercanos por todo el universo de TDMás.